La arena del desierto no olvida, guarda los restos de imperios que osaron cruzarla como si fuera un obstáculo más en el camino a la gloria. Bajo el sol africano de junio de 1942, mientras las dunas ondulaban como un océano petrificado por el calor, el general Erwin Rommel contemplaba el horizonte con los ojos entrecerrados, no por la luz implacable, sino por el peso de una comprensión que comenzaba a resquebrajar los cimientos de su confianza. Había conquistado ciudades, roto líneas defensivas, hecho de su nombre sinónimo de genio táctico. Pero en ese instante, ante la nada infinita que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, algo en su interior empezó a comprender una antigua verdad que los faraones y los conquistadores romanos habían aprendido antes que él. El desierto no lucha a tu lado. El desierto solo espera. Las huellas de sus botas se borraban con el viento mientras él aún las hacía. Era como si el norte de África se negara a reconocer su presencia, negándole el derecho a dejar su marca en aquella inmensidad que no entendía ni banderas, ni órdenes, ni estrategias. Rommel había llegado a esa región. Como otros llegan a una sala de guerra, han confiado en que la inteligencia, la velocidad y la audacia bastarían para vencer cualquier resistencia. Y durante un tiempo, esa ilusión se mantuvo. Sus divisiones Panzer atravesaban el desierto como cuchillas cortan tela vieja. Sus tanques rugían bajo el cielo abrasador y sus victorias se acumulaban como trofeos en una estantería siempre llena. Tobruk había caído en Egipto, parecía al alcance de la mano. Berlín vibraba con su nombre. Hitler lo llamaba el zorro del desierto, y el mundo entero observaba con expectación como aquel hombre metódico e implacable reescribía las reglas de la guerra mecanizada en un terreno imposible. Pero al desierto no le importaban los títulos. No se doblegaba ante la reputación. No daba cabida a hombres que creían que la guerra era solo cuestión de movimiento y fuego. Cobraba su precio de forma silenciosa y brutal. El calor que derretía el asfalto de los caminos improvisados, la sed que convertía a los soldados en fantasmas tambaleantes, la falta de agua que hacía que los motores se sobrecalentaran y se detuvieran en medio de la nada, dejando a tripulaciones enteras varadas bajo el sol abrasador, esperando un rescate que nunca llegaba. Cada kilómetro avanzado se pagaba con suministros que nunca llegaban a tiempo, con combustible que se evaporaba más rápido de lo que se podía reponer, con repuestos que se consumían por la implacable fricción de la fina arena que se metía en cada engranaje, en cada motor, en cada arma. Rommel lo sabía. Había estudiado los informes, visto las cifras, escuchado las súplicas desesperadas de sus comandantes de división pidiendo más agua, más combustible, más munición. Pero había algo en su interior, algo que todos los grandes comandantes llevan consigo como una maldición o una bendición, que le impedía detenerse. Era la firme convicción de que la voluntad humana podía superar cualquier obstáculo material, que la audacia podía compensar la falta de recursos, que un hombre que se negara a aceptar la derrota simplemente no sería derrotado. Lo había demostrado en Francia, cuando sus divisiones avanzaron con tal rapidez que dejaron atrás no solo al enemigo, sino también a sus propios superiores, quienes apenas podían creer los informes que recibían. Lo había demostrado en Libia, cuando rompió las líneas británicas con una velocidad que convirtió las batallas en persecuciones y los asedios en huidas. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Pero era diferente. Y mientras observaba sus columnas de tanques avanzar por la llanura interminable, levantando nubes de polvo que oscurecían el cielo, comenzó a sentir el peso de esa diferencia. No se trataba solo de la distancia, no se trataba solo de que sus líneas de suministro se extendieran cientos de kilómetros a través de territorio hostil, constantemente atacadas por fuerzas enemigas que parecían surgir de la nada y desaparecer en la inmensidad antes de poder ser destruidas. Era algo más profundo, más fundamental. Era la creciente sensación de que luchaba no contra un ejército, sino contra la geografía misma. Y la geografía no retrocedía, no negociaba, no se rendía. Los británicos lo habían aprendido antes que él. Habían aprendido a la fuerza, a través de humillantes derrotas y caóticas retiradas, que el desierto
no toleraba errores, que cada avance debía sustentarse en una impecable cadena de suministro, en depósitos de agua y combustible estratégicamente ubicados, en una logística que convertía la guerra en una ecuación matemática donde cada variable debía calcularse con precisión quirúrgica. Y, sin embargo, habían fracasado repetidamente. Rommel los había derrotado no porque fuera más fuerte, sino porque era más rápido, más flexible, más dispuesto a correr riesgos que hombres más prudentes jamás considerarían. Pero ahora, al acercarse a la última línea defensiva que los separaba del Valle del Nilo, mientras sus tanques rugían hacia una posición llamada el Alamein, comenzaba a comprender que la velocidad tenía sus límites, que la audacia podía ser una trampa, que el desierto solo esperaba el momento en que su cadena de suministro se estirara más allá del límite. Las primeras señales llegaron en las semanas previas, cuando los informes empezaron a mencionar tanques abandonados no por daños en combate, sino por falta de combustible. Soldados que se desplomaban de agotamiento, no por haber luchado más allá de sus límites, sino porque no había suficiente agua para sobrevivir bajo el sol africano. Munición que debía racionarse, no porque las batallas hubieran sido particularmente intensas, sino porque los convoyes de suministros habían sido atacados por la aviación británica, que ahora dominaba los cielos con creciente superioridad. Cada victoria costaba más que la anterior. Cada avance dejaba a sus fuerzas más exhaustas, más dispersas, más vulnerables. Pero Rommel siguió adelante, porque eso era lo que hacían los grandes comandantes. Porque detenerse significaba admitir que la voluntad humana tenía límites. Porque en lo más profundo de su ser, aún creía que una última maniobra audaz, un último golpe devastador, podría quebrar la resistencia británica antes de que sus recursos se agotaran por completo. Ya lo había hecho antes. Había transformado situaciones imposibles en victorias históricas mediante maniobras que desafiaban la lógica convencional. ¿Por qué no podía hacerlo de nuevo? La respuesta se encontraba en la arena que se le metía en los ojos, incluso cuando los cerraba en la sequedad de su garganta. Incluso después de beber, en el calor que no amainaba ni con la puesta de sol, y en el frío penetrante que hacía temblar a los hombres bajo sus uniformes empapados de sudor. El desierto le estaba enseñando una lección que no se podía aprender en las aulas militares ni en los ejercicios de Estado Mayor. Él le estaba mostrando que existen fuerzas en la naturaleza que no se pueden vencer con tácticas, ni con valentía, ni con determinación, que hay momentos en que la tierra misma se convierte en tu enemiga. Y ese es un enemigo al que no se puede flanquear, al que no se puede sorprender, al que no se puede derrotar. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo cuando regresó a su puesto de mando una modesta tienda de campaña instalada entre las dunas, rodeada de vehículos camuflados y guardias silenciosos que escudriñaban el horizonte como si esperaran ver fantasmas emerger de la oscuridad. Dentro de la tienda, sobre una mesa improvisada, yacían esparcidos mapas marcados con símbolos que representaban divisiones, rutas de suministro y posiciones enemigas. Todo parecía tan claro en el papel, todo tenía tanto sentido reducido a líneas y símbolos abstractos, pero allí afuera, en la inmensidad real donde hombres de verdad luchaban, morían, sudaban y sangraban, nada era tan sencillo. Tocó el mapa con los dedos, trazando la ruta que sus fuerzas habían seguido desde Trípoli hasta ese punto, casi en la frontera egipcia. Era una línea impresionante, una hazaña que pocos generales en la historia podrían igualar, pero también era una línea peligrosamente delgada, estirada al límite, vulnerable en cada punto. Y al final de esa línea, esperándolo, en el Alamein, había un ejército británico que había aprendido de sus derrotas, que se había reorganizado y reforzado, que ahora luchaba no en campo abierto donde la movilidad de Rommel podía brillar, sino en una posición estrecha entre el mar y la depresión de Katara, un terreno intransitable que eliminaba la posibilidad de maniobras de flanqueo. Fue una trampa, no una trampa tendida por generales, sino una trampa impuesta por la geografía misma. Y Rommel, por primera vez en su brillante carrera, comenzaba a sentir que había caído en ella, sabiendo exactamente lo que hacía, pero incapaz de resistir la llamada de la gloria que parecía tan cercana, tan tentadoramente al alcance de la mano. La noche del desierto
trae consigo un silencio que no existe en ningún otro lugar del mundo. No es solo una ausencia de sonido, sino una presencia casi tangible, como si el aire mismo contuviera la respiración. Rommel salió de su tienda y contempló el cielo estrellado, tan distinto del cielo europeo que había conocido toda su vida. Allí, las estrellas parecían más cercanas, más numerosas, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz ancestral. Encendió un cigarrillo, algo que rara vez hacía, y dejó que el humo ascendiera lentamente mientras sus pensamientos vagaban por territorios que un general en guerra rara vez se permite explorar. Pensó en su esposa, Lucy, en casa, esperando las cartas que le escribía cada vez con menos frecuencia. Pensó en los rostros de los jóvenes soldados que veía a diario, muchachos que confiaban en él plenamente, que creían que su liderazgo los llevaría a la victoria y luego a casa. Pensó en el peso de esa confianza, como se hacía más pesada con cada kilómetro que avanzaban, con cada recurso que se agotaba, con cada promesa de refuerzos que llegaban de Berlín, pero que nunca se materializaban en tanques reales. Combustible real, agua real. Berlín quedaba tan lejos como las estrellas. Los generales del alto mando vivían en un mundo de mapas abstractos e informes optimistas, donde las victorias se medían en territorios conquistados, y no en vidas perdidas ni en vehículos destruidos por la arena. Veían sus conquistas y exigían más. Siempre más. Como si el Afrika Korps fuera una máquina infinita capaz de avanzar sin cesar, mientras hubiera enemigos por delante. No entendían, porque nunca lo habían experimentado, lo que significaba comandar hombres que bebían agua salada por falta de otra opción, que comían raciones estropeadas por el calor, que dormían en agujeros excavados en la arena para escapar del sol abrasador del mediodía. No sabían lo que era ver tanques detenidos, no por haber sido destruidos en gloriosa batalla, sino porque sus orugas estaban irreparablemente desgastadas y no había repuestos a la vista. Rommel había intentado explicar esto en sus mensajes al alto mando. Había sido directo, casi brutal en su honestidad, describiendo la situación real en términos que no dejaban lugar a interpretaciones optimistas. Pero sus palabras se perdieron en la distancia, filtradas por oficiales que no querían dar malas noticias a superiores que no querían oírlas. Él quería victorias, no excusas. Quería oír que el canal de Suez estaba a punto de caer, que Oriente Medio sería conquistado, que las reservas de petróleo que alimentarían la maquinaria de guerra alemana estaban casi al alcance. Y así, Rommel se encontró atrapado entre dos imposibilidades: en avanzar sin los recursos necesarios o retirarse y admitir la derrota sin haber sido derrotado en combate. Para un hombre como él, forjado en la tradición militar prusiana, donde el honor y el deber eran valores absolutos, no había verdadera opción. Solo había que avanzar, siempre avanzar, hasta que algo se rompiera. Y algo estaba a punto de quebrarse. Lo presentía en los ojos de sus oficiales hombres experimentados que habían luchado a su lado desde los primeros días en África, que conocían la guerra lo suficientemente bien como para reconocer cuando las probabilidades dejaban de ser un desafío y se convertían en una situación suicida. No decían nada abiertamente, porque la disciplina alemana no lo permitía, pero sus silencios eran elocuentes. Cuando proponía una nueva ofensiva, respondían con informes técnicos sobre la disponibilidad de combustible y municiones, sobre el estado mecánico de los vehículos, sobre las bajas irreemplazables. Eran formas educadas de decir que se les exigía lo imposible. Y, sin embargo, obedecían, porque eran soldados y porque confiaban en que, de alguna manera, como siempre había sucedido, Rommel encontraría una solución. Pero esta vez no tenía escapatoria. Solo le quedaba una apuesta desesperada, aunque sus hombres, aún exhaustos y mal equipados, seguían siendo superiores en calidad a los británicos a los que se enfrentarían. Que el entrenamiento, la experiencia en combate y el espíritu indomable del Afrika Korps compensarían las carencias materiales. Era el tipo de razonamiento que emplean los generales cuando no tienen mejores alternativas, cuando la fría lógica numérica debe ignorarse en favor de la fe en factores intangibles como la moral
y la determinación. Rommel conocía los peligros de ese tipo de pensamiento. Había visto a otros comandantes destruir sus fuerzas por negarse a aceptar realidades desagradables. Pero ahora él estaba haciendo precisamente eso. Y la ironía no le pasaba desapercibida. La batalla de El Alamein no comenzó con el estruendo dramático que caracterizaba las ofensivas alemanas, sino con el sordo y constante sonido de la artillería británica. Habían aprendido de Rommel, estudiado sus tácticas, comprendido que en el desierto la movilidad lo era todo, y que la única forma de neutralizarla era mediante ingentes campos minados y bombardeos de artillería que convertían el avance en una pesadilla de metal estallando y hombres gritando. El nuevo mando británico, bajo el mando de Bernard Montgomery, era diferente, metódico, cauto, obsesionado con la preparación y la superioridad numérica. Montgomery no intentaría superar a Rommel en brillantez táctica, simplemente lo aplastaría bajo el peso de recursos que Alemania no podía igualar. Así comenzó lo que no sería una sola batalla, sino una serie de brutales enfrentamientos que se prolongarían durante semanas, cada uno debilitando aún más a las fuerzas de Rommel. Sus tanques avanzaban a través de campos minados que parecían interminables, perdiendo vehículos no por fuego enemigo, sino por explosiones que arrancaban las orugas y dejaban a las tripulaciones conmocionadas y desorientadas. Cuando finalmente alcanzaron las líneas británicas, no encontraron soldados en pánico, sino posiciones fortificadas defendidas por hombres entrenados para resistir a cualquier precio. Y tras estas posiciones, siempre más refuerzos, siempre más tanques, siempre más artillería. Rommel lo observaba todo desde su puesto de mando, recibiendo informes cada vez más sombríos. Una división Panzer reducida a la mitad de su fuerza efectiva. Un regimiento de infantería italiano diezmado, mientras intentaba defender un sector contra un ataque blindado masivo. Un depósito de combustible alcanzado por bombarderos enemigos, destruyendo reservas irreemplazables. Cada pérdida era una herida que no sanaría, porque no llegaban refuerzos. Los convoyes que intentaban cruzar el Mediterráneo eran hundidos con creciente frecuencia por submarinos y aviones aliados. Malta, esa pequeña isla cuya neutralización Rommel había suplicado, seguía sirviendo de base para operaciones que estrangulaban sus líneas de suministro. Lo que le llegaba era una fracción de lo que necesitaba, e incluso esa fracción llegaba demasiado tarde para marcar una diferencia real. Intentó maniobrar, intentó usar la velocidad y el factor sorpresa que siempre habían sido sus mejores armas, pero el terreno no lo permitía. Flanquear era imposible. Retirarse significaba admitir la derrota. Avanzar le costaría recursos de los que carecía. Estaba atrapado en una guerra de desgaste, precisamente el tipo de conflicto que Alemania no podía ganar contra un enemigo con acceso ilimitado a los recursos. Y por primera vez, verdaderamente por primera vez, desde su llegada a África, Rommel se encontró sin opciones. No por falta de habilidad, valor o determinación, sino por una simple e implacable realidad matemática. Tenía menos de todo lo que necesitaba y el enemigo tenía más de todo. Los hombres comenzaban a desmoronarse, no de golpe, no de forma dramática, sino a través de pequeñas grietas que se extendían por la estructura de la fuerza. Soldados que simplemente dejaban de moverse, sentados en la arena con la mirada perdida en el vacío, con la mente al límite de su resistencia. Oficiales que desarrollaban temblores en las manos, incapaces de tomar decisiones, que necesitaban ser evacuados no por lesiones físicas, sino por crisis nerviosas. Comenzaron a producirse deserciones, principalmente entre las unidades italianas que nunca habían compartido la creencia en la invencibilidad alemana y que ahora veían claramente que la derrota era inevitable. Rommel intentaba mantener el orden, intentaba inspirar a sus hombres con su presencia, visitando unidades en el frente, hablando con los soldados rasos, haciéndoles sentir que su comandante compartía sus riesgos y su sufrimiento. Pero incluso su presencia estaba perdiendo el poder de transformar la desesperación en determinación. Y entonces llegó el mensaje de Berlín que tanto temía como anticipaba. Hitler, en su infinita y distante sabiduría, ordenó que no hubiera retirada, que cada posición debía mantenerse hasta la muerte, que el Afrika Korps lucharía hasta el último hombre si fuera necesario, pero que no cedería
ni un centímetro de territorio. Era el tipo de orden que daban con facilidad hombres que nunca habían combatido, sentados en cómodas oficinas a miles de kilómetros de la realidad. Era también una orden que significaba la destrucción total de todo lo que Rommel había construido, el sacrificio inútil de hombres que podrían haberse salvado para luchar otro día si se les hubiera permitido una retirada ordenada. Rommel sostenía el mensaje entre sus manos, leyendo y releyendo las palabras como si esperara que cambiaran de significado. Durante toda su carrera, había obedecido órdenes, había creído en la cadena de mando, en la disciplina que mantenía a los ejércitos funcionando incluso en el caos de la guerra. Pero ahora se enfrentaba a una elección que trascendía la obediencia. Obedecer significaba ver a sus hombres aniquilados en una posición insostenible. Desobedecer significaba traicionar todo aquello en lo que le habían enseñado a creer, convertirse en el tipo de general que antepone su propio juicio a las órdenes de sus superiores. La decisión que toma un hombre, sabiendo que la historia lo observa, conlleva un peso incomparable. Rommel dobló el mensaje de Berlín y lo guardó en el bolsillo de su uniforme polvoriento, sintiendo el fino papel contra su pecho como si fuera una sentencia de muerte escrita en lenguaje burocrático. Afuera, tras las paredes de lona de su tienda, los hombres esperaban órdenes que determinarían su vida o su muerte, si sus sacrificios tendrían algún sentido o serían solo nombres más en una lista interminable de bajas que nadie recordaría. Pensó en todas las batallas que había ganado con decisiones rápidas y audaces, en cómo había confiado en sus instintos, incluso cuando todos dudaban de él. Pero esto era diferente. No había ninguna maniobra brillante que pudiera salvarlos ahora. No había ningún golpe inesperado que convirtiera la derrota en victoria. Solo existía la opción de morir obedeciendo o vivir desobedeciendo. Convocó a sus oficiales superiores, hombres cuyos rostros estaban curtidos por el sol y el agotamiento, cuyos ojos reflejaban la misma sombría comprensión que él sentía. Se reunieron alrededor de mapas que ahora parecían documentos de un pasado lejano, cuando aún creían que podían ganar. Rommel no necesitó decir mucho. Conocían la situación tan bien como él, sabían que continuar luchando en el Alamein no era estrategia, sino suicidio. Sabían que sus unidades estaban reducidas a meros esqueletos, que los tanques que aún funcionaban se podían contar con los dedos de una mano, que la munición era tan escasa que cada disparo debía justificarse. Y sin embargo, cuando les mostró la orden de Hitler, vieron en sus ojos no la cuestión de si debían obedecer, sino más bien cómo debían desobedecer de una manera que aún preservara algo de honor, algún sentido a todo lo que habían sufrido. La retirada comenzó en la oscuridad, pues era la única forma de llevarla a cabo sin ser aniquilados por la artillería británica. No fue una huida caótica, ya que incluso en la derrota, los alemanes mantuvieron su legendaria disciplina. Fue una operación meticulosamente coordinada, donde la retaguardia sacrificada mantuvo posiciones mientras las unidades principales avanzaban hacia el oeste, de regreso a través del desierto que habían conquistado con tanta sangre y al que ahora regresaban sin un último disparo de gloria. Los soldados se movían como fantasmas en la noche, cargando a los heridos que podían ser transportados, abandonando el equipo irrecuperable y marcando el camino con las máquinas de guerra que habían sido símbolos de poder y que ahora eran solo chatarra inservible, medio enterrada en la arena. Rommel fue de los últimos en retirarse, no por bravuconería, sino porque así actuaban los líderes. Observó cómo sus fuerzas se disolvían en una línea cada vez más delgada que se extendía por el desierto. Una serpiente herida que se deslizaba huyendo del depredador que la había vencido. Cada kilómetro recorrido en esa retirada dolía más que cualquier herida física, porque cada kilómetro era una admisión de que todo en lo que había creído era erróneo, que la arena había ganado, que el desierto, con su absoluta indiferencia hacia las ambiciones humanas, había demostrado ser un enemigo más implacable que cualquier ejército. Los británicos los persiguieron, pero con cautela, porque Montgomery no era el tipo de comandante que lo arriesgaba todo en una persecución dramática. Había ganado siendo metódico y no veía motivo para cambiar ahora. Esto le dio a Rommel tiempo,
Un tiempo precioso para organizar una retirada que fácilmente podría haberse convertido en una masacre. Se retiraron a través de las mismas llanuras por las que habían avanzado con tanta confianza meses antes, pasando por lugares que ahora parecían burlarse de ellos. Tobruk, que había caído de forma tan espectacular, fue abandonada sin luchar. Benghazi, conquistada y reconquistada varias veces, fue evacuada mientras se dinamitaban los depósitos de suministros para que no cayeran en manos enemigas. Cada ciudad abandonada era como arrancarse un pedazo de su propia carne, porque Rommel no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota fácilmente, que podía simplemente decir que había hecho lo mejor que podía y seguir adelante. Durante aquella larga retirada a través de Libia, mientras el Afrika Korps se desintegraba lentamente como sal en el agua, Rommel tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo sucedido. Comprendió, con una claridad que solo llega cuando es demasiado tarde para cambiar nada, que había cometido el error más antiguo de la guerra. Había creído que la voluntad y la habilidad podían superar la realidad material. Había observado los vastos recursos de los aliados, sus líneas de suministro que se extendían a través de los océanos, pero mantenida por una flota invencible, su capacidad para reemplazar cada pérdida con creces, y había pensado que nada de eso importaba, porque él era más inteligente, más rápido, más audaz. El desierto le había enseñado que esas cualidades tenían límites, que existían problemas que no se podían resolver con genio táctico, que las guerras no se ganaban solo en los campos de batalla, sino también en puertos, fábricas y minas de petróleo a miles de kilómetros de distancia. Pensó en los rostros de los hombres que habían muerto bajo su mando, no solo en el Alamein, sino en todas las batallas que los habían precedido. Cada uno de ellos había confiado en que su sacrificio tendría sentido, que contribuían a una victoria mayor que lo justificaría todo. Y ahora cargaba con el peso de saber que muchos de ellos habían muerto no en batallas decisivas, sino en una guerra de desgaste que jamás debió librarse, persiguiendo objetivos inalcanzables con los recursos disponibles. Esa era la verdadera lección del desierto, que el valor no bastaba, que la brillantez táctica no bastaba, que ni siquiera el liderazgo más inspirador era suficiente cuando las matemáticas básicas de la guerra dictaban que la victoria era imposible. Cuando finalmente cruzaron de nuevo a Túnez, lo que quedaba del Afrika Korps apenas se parecía al mismo ejército que había aterrorizado a los británicos durante 2 años. Eran hombres destrozados no solo físicamente, sino también espiritualmente. Tras haber visto sus ilusiones de invencibilidad hechas añicos ante la implacable realidad de un enemigo que simplemente los superaba en todo, Rommel los miró y vio su propio reflejo en soldados que habían creído en la propaganda de su propia superioridad y que ahora cargaban con la amarga certeza de que las guerras no las ganan solo quienes mejor luchan, sino quienes pueden resistir más tiempo. Berlín lo llamó de vuelta antes del golpe final en el norte de África. Oficialmente era para consultas y planificación, pero ambos sabían que el verdadero motivo era apartarlo del poder antes de que la derrota total mancillara aún más su reputación. Partió, dejando a sus hombres a merced del inevitable asedio que culminaría con la rendición de cientos de miles de soldados del eje, la mayor derrota alemana hasta ese momento de la guerra. Mientras su avión sobrevolaba el desierto por última vez, miró hacia abajo y contempló aquella vasta extensión marrón y dorada que se extendía hasta el horizonte, inmutable e indiferente, tal como había sido antes de su llegada, y como seguiría siendo mucho después de que todos aquellos que habían luchado allí fueran olvidados. La arena no perdona, porque no juzga, no celebra victorias, ni lamenta derrotas, simplemente existe, eterna y paciente, esperando a que los hombres aprendan lo que siempre ha sabido Han, que son pequeños y efímeros, que sus imperios son castillos construidos sobre la marea, que tarde o temprano los arrastrará. Rommel llegó al desierto como un conquistador y se marchó como un hombre que, por fin, comprendió que existen fuerzas en la naturaleza que no se pueden dominar, territorios que no se pueden poseer, lecciones que solo se aprenden a través de la derrota. En los años que siguieron, mientras la guerra se trasladaba a otros frentes y otras tragedias, mientras él mismo se veía obligado
a elegir entre el honor y la obediencia en circunstancias aún más terribles. Rommel conservaría los recuerdos de aquellos días bajo el sol africano. Recordaría el sonido del viento entre las dunas, el sabor de la arena en la boca, la imagen de los tanques abandonados, semienterrados como monumentos a ambiciones muertas. Y comprendería, con la amarga sabiduría que solo se adquiere con el sufrimiento, que la verdadera medida de un hombre no reside en sus victorias, sino en cómo sobrelleva sus derrotas, no en cuántas batallas gana, sino en las lecciones que aprende cuando la pierde. El desierto no guarda memoria de quienes lo atraviesan. El viento cubre las huellas, la arena sepulta los restos, el tiempo borra incluso las cicatrices de las batallas. Pero para quienes sobrevivieron, para quienes caminaron a través de ese infierno de calor, sed y desesperación, el desierto permanece grabado para siempre en sus almas, no como un lugar conquistado, ni donde fueron derrotados, sino como un maestro cruel que les mostró verdades sobre sí mismos que hubieran preferido ignorar. Verdades sobre los límites, sobre la mortalidad, sobre la fragilidad de todo lo humano ante la eterna indiferencia de la naturaleza. Y entonces, cuando todo terminó, cuando se dispararon los últimos tiros y se enterraron los últimos soldados, cuando se rehicieron los mapas y se escribieron los libros de historia, solo quedó el silencio. El mismo silencio que existía antes de que hombre alguno pisara esa tierra, el mismo que existirá cuando el tiempo borre las últimas huellas de su paso. El desierto no celebra, no recuerda, simplemente continúa, indiferente y eterno, esperando a quienes vendrán después con sus sueños de gloria y sus arrogantes certezas, listos para impartir una vez más la única lección que nunca cambia, aunque la arena no perdona, porque perdonar implicaría juzgar, y el desierto está más allá de tales preocupaciones humanas. Simplemente es, y eso basta. Si esta historia sobre Rommel y el implacable desierto te conmovió profundamente, si sentiste el peso de la arena y el sabor amargo de la derrota inevitable, no dejes pasar este momento en silencio. Dale a me gusta ahora, porque cada me gusta nos indica que historias como esta, contadas con profundidad y respeto por la verdad humana que se esconde tras las cifras, siguen siendo importantes en un mundo que olvida con demasiada facilidad. En los comentarios queremos saber, ¿crees que Rommel tomó la decisión correcta al desobedecer a Hitler y salvar a sus hombres? ¿Hay honor en retirarse cuando la victoria es imposible? Tu opinión importa, y cada comentario enriquece nuestra comunidad de personas que comprenden que la historia no se trata solo de batallas, sino de las decisiones imposibles que definen el carácter humano. Pero sobre todo, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque lo que acabas de presenciar es solo un capítulo de una serie que redescubre la Segunda Guerra Mundial, no a través de clichés repetidos 1000 veces, sino a través de momentos de brutal claridad en los que hombres comunes y comandantes legendarios se enfrentaron a verdades que preferirían no conocer. Porque en el próximo 7º episodio, que no te puedes perder, cruzaremos el Pacífico hasta las islas donde otro imperio aprendió su propia lección devastadora. Cuando Japón descubrió que el cielo era el enemigo. No trata solo de aviones y batallas aéreas, trata del preciso instante en que una nación guerrera, forjada en siglos de tradición samurái, y una fe inquebrantable en la superioridad del espíritu sobre la materia, alzó la vista y vio su propio fin descendiendo de las nubes. Trata del día en que los cielos traicionaron a quienes creían controlar los vientos divinos. Trata de la caída de un imperio que jamás imaginó que su mayor debilidad no provendría de la tierra ni del mar, sino de un elemento que creían dominar. Activa las notificaciones ahora, porque cuando llegue este episodio, querrás ser de los primeros en presenciar cómo el orgullo se convierte en cenizas cuando el cielo deja de ser tu aliado y se convierte en tu verdugo. No dejes que la historia te pase de largo. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para descubrir que algunas derrotas no ocurren en el campo de batalla, sino en el momento silencioso en que un pueblo mira al horizonte y se da cuenta de que el mundo ha cambiado y se ha quedado atrás. Nos veremos en el cielo sobre el Pacífico, donde aprenderemos que no a todos los enemigos se les puede enfrentar con espadas o valentía, y que a veces la mayor batalla es contra la ilusión de que somos invencibles.